Bienvenidos al episodio número 26 del podcast sobre libros. En este episodio les vamos a hablar sobre literatura japonesa. De los libros que les vamos a platicar esta vez Bienvenidos al episodio 26 del podcast sobre libros. En este episodio les vamos a hablar de literatura japonesa. Les vamos a hablar del libro Kitchen de Banana de Yoshimoto, de La chica de Kyushu de Seisho Matsumoto y de El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa. Espero que los haya dicho bien. Bienvenidos. O algo así. O algo así. Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, acá viendo cómo pronunciamos todos estos nombres y apellidos y ciudades que no sabemos cómo son, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. ¿Nos dieron ganas de comer sushi después de esta introducción? Siempre. No necesito un libro a japonés. mí siempre me dan ganas de comer sushi. Estás como mi hija, que ella si pudiera se alimentaría única y exclusivamente de eso. Pero no se puede. Así que, ¿cómo han estado? ¿Cómo van esas lecturas? Interesantes y bien. muy japonesas. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso porque la verdad es que ya saben que lo mío no es la contemplación. Entonces me ha costado muchísimo acercarme al mundo de la literatura japonesa. No, de hecho he leído muy poco, pero lo que he leído me ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué es lo que has leído diferente a esto que nos vas a platicar? Bueno, el libro que les voy a platicar ya lo dijo Pam en la introducción, pero aparte de eso me leí la trilogía de Unoku 84 de Murakami, que son unos libros gordísimos de París, es una cosa kilométrica. Y bueno, Kyoto, que no puedo decir que me lo leí porque lo dejé a la mitad, ¿verdad? Porque ya lo confesó en el otro episodio que sí, no lo terminó. Correcto. Entonces, y bueno, el libro que me leí para el capítulo de hoy, que es La chica de Kyushu. Pero la verdad me ha costado mucho la literatura japonesa porque, o los libros que me he leído, porque pues son descripciones muy detalladas y creo que reflejan mucho lo que es la sociedad japonesa y la cultura. Esta cosa muy contemplativa, muy meditada, todo como muy disciplinado, muy metódico. Y la acción está como, al menos en los que yo me he leído, en un segundo plano, ¿no? Sí. Entonces es algo que a mí me desespera un poco porque a mí me encantan los libros que me atrapan y que me llaman a seguir leyéndolo y a ver qué está pasando. Sí. Entonces, yo creo que a mí también fue lo que me costó de la literatura japonesa, que no hay tanta intensidad. Y yo creo que eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que te permite conocer más allá de las fotos, de lo que te pueda contar Wikipedia o lo que puedes ver en una película. Te permite conocer como un poco el sentir de la vida cotidiana, de lo que sucede en un país o en una sociedad. Yo, además de lo que de lo que les voy a platicar ahora, de Banana Yoshimoto, había leído también de Murakami, Tokyo Blues. Ahí se me lo han recomendado muchísimo. Bueno, voy a hacer una confesión aquí. Una vez estaba escuchando un programa de radio y estaban criticando 50 sombras de Grey, que era una basura, que era porno para señoras, no sé qué. Y un periodista dijo, si quieren leer un buen libro erótico, lean Tokyo Blues. ¿Y si es erótico? Bueno, la verdad tarda mucho en llegar a la parte erótica y cuando llega es lésbica. Entonces, claramente fue la recomendación de un periodista hombre. Ay, de hecho sí. Obviamente. Eso es erótico. Espero no haber arruinado, pero fue un libro muy melancólico. También leí La policía de la memoria, no me acuerdo ahora la autora. Ese es como un ambiente distópico, pero también recuerdo que cuando estaba leyendo como que sentía mucho silencio, como si toda la descripción transcurriera en silencio. Y luego Kyoto, que creo que fue el más ruidoso de todos, imagínate. Sí, pero y es ruidoso Yo no lo leí. por los colores.
Creo que es el ruido que tiene, o sea, porque de resto... Y por las fiestas, porque hay muchas fiestas. Ajá, muchos festivales, ¿no? Fíjate que yo ahorita en mi investigación para ver qué leía para este capítulo, porque les digo que sí ya había leído algo, pero como que... como no me sentí como... O sea, quería darle la oportunidad a algo diferente, ¿no? O sea, buscar algo más cercano a lo que a mí me suele gustar, pero de un autor japonés, para ver si encontraba como más afinidad. Y encontré que, bueno, ahorita les voy a platicar, que sí es diferente a lo que había leído, pero de todas formas no deja de ser una representación, como bien decías hace rato, Doris, o como un ejemplo claro de lo que es la sociedad y la cultura japonesa, ¿no? Porque, claro, el autor es de ahí, entonces lo que te está contando siempre te lo va a contar un poco desde su punto de vista. Yo, entre los que estuve buscando, también vi el de La Policía de la Memoria, y me llamó la atención porque es novela. Es una novela distópica. Ajá. Justo por eso, no, es que justo por eso te dije, o sea, voy a buscar como algo que me pueda llamar la atención, pero luego fui a Goodreads y vi que tú ya lo habías leído y no estaba segura de cuál había ido, entonces dije, no, mejor ese no, y me busqué otro. Pero justo creo que tiene mucho que ver con el silencio, porque por la sinopsis que leí es que la gente se olvida de las palabras. Sí, como que no puede asociar la palabra con el objeto. Como desapareciendo objetos. Entonces, por ejemplo, desaparecen mesas hasta que te olvidas de qué es una mesa y para qué sirve. Desaparecen libros también, queman libros. La autora se inspira un poco en Ray Bradbury, en el de Fahrenheit, pero sí es muy silencioso. Es un libro bueno, pero también tiene un ritmo pausado. Sí, bueno, muy como japonés. Todo, muy japonés, exacto. Bueno, entonces... yo creo que entramos ya en materia. Sí, pues yo les cuento lo que leí. Okay. Leí Kitchen de Banana Yoshimoto. Quise escoger porque quería algo contemporáneo, quería algo diferente y quería darme una perspectiva pues actual o más moderna con respecto a lo anterior que había leído. Esta autora tiene al día de hoy 58 años de edad, nació en Tokio el 24 de julio de 1964. Creció en un ambiente intelectual. Su papá es uno de los críticos y filósofos japoneses más influyentes de la década de los 60. Entonces tiene esta vena artística y lo podemos ver en su nombre, ¿no? Porque ella se llama Maoko Yoshimoto, pero se hace llamar Banana Yoshimoto por su gusto por las flores rojas del banano y los seudónimos andróginos. Quería un nombre. Sí, coño, pero que complica. Yo nunca hubiese llegado a esa explicación por la palabra banana, ¿eh? O sea, para empezar, ni sabía que las flores del banano eran rojas. Sí, tienen una cosa así medio roja, pero ahora que lo dices, no sé exactamente cómo es una flor de plátano. Pero bueno, entrando al tema, Kitchen es un conjunto de relatos. En realidad son 3 relatos, pero los primeros 2 se interrelacionan. Los primeros 2 conforman Kitchen. Y estos hablan acerca de una chica que pierde a su familia. Se le muere la mamá, se le muere el papá y luego se le muere la abuela. Y sí, nuevamente, mucha muerte en los libros japoneses. Creo que es un tema predominante, sí. Y bueno, de alguna manera la adopta un compañero de la escuela y su mamá, que es transvesti. Bueno, no sé si es... Perdón, Pamela, ilústrame. No creo que sea transvesti. No, transexual. O sea, su mamá era su papá, pero enviudó de la mamá. A ver, ahí voy de nuevo. Ya te entendí, es transexual, no transvesti. Transexual, ¿verdad? O sea, porque él ya se reconoce como mujer. Sí. No solo se viste como mujer. Así es. Pero bueno, en esta familia donde está el transexual era una familia de papá, mamá e hijo. Entonces muere la mamá y el papá entra en tal dolor que en esta parte de su dolor decide transformarse en mujer y ser la mamá para su hijo. Entonces esta familia del transexual y el hijo adoptan a esta chica. Un inciso, perdón, no es transexual, es transgénero. Pues no sé si se operó. Transgénero. Es que no necesitas operarte. Ok. Pero bueno, ya, perdón, eso no es un inciso. Esta vez hombre en su dolor decide ser mujer y crear a su hijo y llega esta niña adoptada. Sí, el compañero de repente le dice, oye, te veo muy sola, ven a la casa. Y empiezan a vivir en una dinámica extraña. Y todo el libro es muy extraño. O sea, pues no sé, así como que
te recoge Oye, qué alguien. modernos. No sabía que podían hablar de estos temas los japoneses. Pensé que eran como más serios. O sea, No, no ellos- porque sea serio o no serio, sino no me imaginaba Es esos que temas. Japón es como muy polarizado, o sea, porque así como es muy tradicional en muchísimas cosas, también Tokio es una de las ciudades donde puedes encontrar De todo. de todo, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Entonces yo creo que más bien ahí hay como, digo, desde mi más profunda ignorancia, porque no sé nada así como a detalle de la cultura japonesa, pero creo que es como un mundo de contrastes muy fuerte, al menos en Tokio. Oye, sí necesito leer más O sea, literatura japonesa. quizás en las ciudades más pequeñas o más de provincia sea un poco más tradicional todavía, pero Tokio como tal es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Pues como en todas partes, ¿no? Siempre en las ciudades densamente pobladas Correcto. hay tal densidad de población que puedes tener muchos grupos que se agrupen alrededor de diferentes ideas. Y bueno, estos dos relatos que conforman Kitchen, en el primero se centra mucho acerca de esta chava que pierde a su familia, y en el segundo habla mucho acerca de Eriko, que es la mamá papá, y su pérdida, cómo pierde a su esposa y su transformación. Realmente se me hizo muy extraño y recordé mucho lo que me decía Pam, que la cultura japonesa no le encanta porque piensa que son como muy, no sé, ¿qué me decías, Pam? Como que castrantes o no Sí. lo sé. Yo Son tan disciplinados que se ahogan todos en eso, la verdad. creo que mi formación profesional, soy ingeniera, hace que tenga mucha admiración hacia todos los procesos o todos los sistemas que ellos han implementado, porque muchos de los sistemas de gestión de calidad vienen Son de japoneses, Japón. ¿sí? Y bueno, todas estas leyendas de controles de calidad, de mínimas desviaciones en cuestión a controles de producción, profesionalmente me hacen sentir admiración por toda la cultura, por todo su orden, limpieza, etcétera. Así es, pero digo, esto tiene un precio emocional en las personas que tienen que ser así de Claro, estrictas. pensé mucho en ti Ajá. cuando leí estos relatos, porque, a ver, dije, nuevamente está presente la soledad, el aislamiento, la melancolía y la muerte por todas partes. O sea, no quiero hacer spoilers, pero pues en todos los que he leído hay mucha muerte. Todo el mundo se muere. Sí, Oye, sí, sí, bueno, el libro gracias a Dios que este se no se muere uno suicidó, por eso. porque muerte, suicidio, ay, no sé. Sí, son libros con, bueno, de estas características que ya dije, ¿no? Aislamiento, melancolía y muerte. Justo, mira, acabo de buscar un dato que me había sonado y por eso lo busqué. En Japón, según el 2019, en un estudio, se suicidan 53 personas al día. Es el lugar donde más se suicidan personas en o el sea, mundo. La tasa es de 15.4 por cada 100.000 habitantes, o sea, muy por encima de la media de suicidios a nivel mundial. Sí, es lo que yo digo. Por eso, o sea, estos procesos y estos ser tan estrictos y todo, no los hace felices a ellos. Pues sí, creo que tiene como todas las sociedades tienen sí. sus pros y sus contras, ¿no? Y evidentemente todas estas cosas se ven reflejadas pues en la literatura, porque pues es como toda manifestación artística, pues una representación de lo que viven las personas que están ahí, ¿no? Y por eso creo, y comparto contigo, Doris, que sí, yo todo lo que me he leído, te digo, los 3 libros y medio que me he leído, 4 y medio de autores japoneses, en todos, como bien dices, está presente todo lo que nombraste, pero yo quisiera recalcar la palabra soledad. Sí. Creo que todos los personajes de los libros que yo he leído, de una u otra manera, tienen una soledad súper grande y súper marcada, que además define su existencia. O sea, no es como una soledad que es parte de, sino que de alguna manera define como su vida, ¿no? Y fíjate que en estos personajes de alguna manera compartían la habitación o la casa, pero no se abrían totalmente, o sea, seguían encerrados en esa soledad. Kitchen fue el primer libro escrito por esta autora, lo escribió mientras era mesera en sus descansos, de hecho, sí, de hecho reconoce al que fue su jefe que le permitió tener estos espacios. Y en este libro que yo leí también está incluido un relato corto que se llama Moonlight Shadow, y ese sí me gustó muchísimo.
también tiene muerte, también tiene soledad y también se siente calmado, pero no sé, como que lo pone en un plano onírico, sin ser fantástico, pero mucho más poético. Este relato es acerca de una chica que pierde a su novio en un accidente, pero sigue siendo amiga del hermano de su novio, porque la novia del hermano también muere en el accidente. O sea, los cuatro... Pura desgracia. Sí. Los cuatro eran amigos, como que los hermanos y sus novias, y salían juntos y tal. Entonces un día el hermano le dijo, ay, no te preocupes, yo llevo a tu novia, y mueren en un accidente de tráfico. Entonces la chica se hunde en una depresión, no puede dormir, sale a correr en las madrugadas porque solo después de correr puede descansar un poco, y se encuentra a una persona que es así como un ser extraño y fantasmal que le ayuda a trascender su pérdida. Entonces me pareció... Ese sí se me hace interesante. Ese sí Está se me muy antoja. lindo, ¿eh? Está muy lindo. La verdad, no sé si... No, está bien cortito. No sé si esté de libre publicación, porque a veces cuando son relatos cortos y son relatos que han ganado premios, los ponen en revistas o cosas así. Pero sí, se me hace un relato muy lindo. Y les quiero compartir de este relato una cita, no podía faltar, ¿verdad? No, por supuesto. Que me pareció muy conmovedora y muy significativa. Mi corazón, la noche en la que él murió, se fue a otra dimensión y ya no pudo volver a mí de ninguna manera. Me era totalmente imposible ver el mundo con los mismos ojos que antes. No. Ah, lindo. Sí. Pero muy duro. Sí, O claro. sea, Bueno, o sea, duro, pero sí se antoja leer. Ajá, Ese sí, relatito sí se antoja. Es que te hace sentir. Sí, no, y tiene un cierre muy lindo. Con respecto al duelo, tiene un cierre muy bello. Ah, pues ese sí se antoja más, la verdad. Sí, tiene su dosis de rareza, como todo lo japonés, pero está un poco menos triste que los otros primeros que leí. Oye, ya no recuerdo, ¿dijiste está largo o no está tan largo el libro? O sea, No traigo los datos que siempre traes tú de cuántas horas en el Kindle y cuántas páginas, bueno, pero no. le estimo que van a ser unas entre 120 y 150 páginas el librito. Como lo leí en el Kindle, pues sí, luego no ya se pierde alcanzo uno. a checar. Bueno, listo, ok. Yo voy a hablarles de la chica de Kyushu, de Seicho Matsumoto. Como les comentaba hace rato, estuve buscando como algo que se pareciera un poco más a lo que a mí me gusta de literatura. Y buscando, busqué como thriller, novela negra, o sea, como irme más a libros de suspenso y así. Y me encontré con este autor, que es un autor que falleció en el 92, nació en 1909, se llama Seiko Matsumoto. Y él es el maestro de la novela negra japonesa, así lo titulan. Es de los pocos autores de novela negra japonesa porque no es un género que sea muy común dentro de la literatura de este país nipón, ¿verdad? Entonces, él era un personaje que no estudió de manera formal nada, pero trabajó muchos años como periodista y empezó a publicar novelas y relatos a partir de los 40 años. O sea, realmente como que empezó su carrera como escritor tardíamente. Fue uno de los autores japoneses más reconocidos en el siglo XX fuera de Japón. O sea, de los que alcanzó en su momento a proyectar su obra fuera de Japón. Y tiene varios premios, no traigo los nombres de los premios porque eran como 7 y la verdad eran varios en japonés que dije, ¿para qué? Esa es mi especialidad. Si no les dije de la mía, que también tienen premios, luego les digo. Entonces, bueno, él tiene una prolífica producción, ahorita no traigo el número exacto, pero sí tiene más de 10 libros, entre ensayos y novelas, pero no muchos están traducidos al español. Eso fue un problema que yo leí que han enfrentado muchos autores japoneses, que por eso como no es tan accesible, o sea, no tenemos tanta literatura japonesa, por ejemplo, en español, porque ha sido una complicación el tema de la traducción. Y fíjate que ahora que lo dices, este libro como que no me hizo ruido, pero cuando leímos Kyoto yo decía, qué horror, pero ¿quién tradujo esto? O sea, todo me parecía mal. O sea, no me hacía sentido el lenguaje, me causaba como mucho ruido,
no me gustó nada. Pero sí, debe ser un tema, sí, porque no es, o sea, traducir una novela no es necesariamente una traducción literal completamente, hay muchas cosas que tienes que hacer una traducción literaria, ¿no? Como llevar una idea de un idioma a otro, a una cultura a otro, sin que se pierda la esencia del autor real. Y seguro se pierde un poquito. No, seguramente. Y generalmente los traducen como y es japonés al inglés y del inglés al español. Ajá. Entonces ya tienes doble pérdida. Sí, correcto. Toda la razón. Entonces, bueno, él tiene, creo que solo 3 libros traducidos al español, que uno es El Expreso de Tokio, que es el más famoso, uno que se llama Un Lugar Desconocido, que es del 2021, por eso, o sea, está del 2021 en español, y La Chica de Kyushu, que es del libro que yo les voy a hablar. Esos son los únicos 3 libros de él que están traducidos del japonés al español. Y obviamente es amores raros, casi siempre distantes, un fuerte sentido del honor, suicidios reales o fingidos, ejecutivos frustrados con su vida, amas de casas que se aburren, geishas enigmáticas y ancianos que lo ven todo. O sea, son como son cosas muy características de su novela, y creo que un poco se repite lo que hablábamos hace rato. Sí, bueno, suicidio creo que será un 70% de las novelas. Sí, creo que sí. Al final es una realidad que vive el país. Pues sí, entonces, y se refleja ahí también. Claro. Y bueno, en el libro en particular trata de la protagonista, es una chica que se llama Kikiro Yaganida, que es una joven humilde que vive en una ciudad de provincia que se llama Kyushu, que es por eso se llama el libro La Chica de Kyushu, y que su hermano ha sido acusado de un asesinato de una agiotista, bueno, una prestamista, lo que conocemos aquí como una agiotista, y ella viaja a Tokio a buscar como al abogado más fregón de penalista para que la ayude a defender a su hermano. Pero ella se encuentra con el abogado al final no es una mala persona, pero ya está en un punto de su carrera en donde no agarra este tipo de casos que no le paguen, básicamente, porque cuando le dan la tarifa a ella de lo que él cobra es una cosa completamente absurda para sus posibilidades. Él pues dice que no lo va a ayudar, al hermano lo matan, o sea, más bien lo acusan, lo sentencian, y antes de que puedan cumplir la sentencia de muerte se fallece en la prisión. Nunca explican cómo se muere el hermano, ¿no? Lo dejan así como mientras estaba, se murió. Pero ajá, no, pues es que no lo explican. Entonces, pero no, o sea, pero ¿no sentiste como que te lo quedaron a deber? No, porque es que justo es lo que te iba a decir. En este caso, la muerte del hermano e incluso quién es el asesino en este libro es lo de menos. Entonces es como el giro interesante de esta novela, porque a pesar de que es una novela negra, donde está, ya sabes, policías, periodistas, abogados, la víctima, no sé qué, no, el objetivo no es descubrir quién fue el asesino realmente, o si sí fue el hermano. Luego ocurre otro asesinato en el transcurso del libro, pero el objetivo del libro nunca es descubrir quién es el asesino. El objetivo es la venganza, o sea, lo que te están contando es la venganza de ella, de la chica de contra el abogado que decidió no ayudar a su hermano. Entonces, pues muy perturbada ella también. No, o sea, alguien me la va a pagar. Muy. Y te digo que la primera mitad o el primer 60% es muy lento, como todos los libros japoneses, y luego empiezan a pasar una cantidad de cosas que tú dices, ¿qué está pasando aquí? Ya va, espérate, y el final es una locura. O sea, obvio no se los voy a contar porque si lo leen vale la pena que lleguen hasta el final y vean lo que pasó. Entonces es muy impresionante porque a partir, te digo, como del 60% del libro es completamente inesperado lo que va a pasar. Y tú que vas leyendo el libro, crees que justamente el objetivo del libro va a ser que te van a contar qué fue lo que pasó realmente, si fue el hermano, si no fue el hermano, si no fue el hermano, quién fue, porque el libro está contado además e intercala la narración del narrador, que es omnisciente,
con retratos, no, ¿cómo se dice? Reportes policíacos, tanto del asesino del asesinato de la agiotista como del segundo asesinato que hay, y informes que leen los abogados, un periodista que es otro de los protagonistas. Entonces, son medio tediosos de leer porque pues al final es como que estuvieras leyendo literal pues, un informe policíaco, pero como el libro es tan corto realmente pasa rápido. Entonces sí vale mucho la pena, yo lo recomiendo, creo que es literatura japonesa muy diferente al resto de lo que yo había leído, no deja de ser contemplativo y ¿no? Pero no es tan descriptivo como otros libros que yo he leído. Pues por lo que dices, al menos tiene acción, ¿no? Sí, tiene acción, y te digo, mucha de la acción es inesperada. Por ejemplo, ella en algún punto, que hablando de lo de las traducciones, que tampoco sé si esta sea como una traducción necesariamente tan fidedigna, ella se convierte en camarera, así lo traducen en el libro, y según yo, sí, mesera. Ajá. Y según yo, se parece más al concepto de geisha que nos describió el autor en Kioto, porque ellas no solo atienden a las personas del bar donde están trabajando, sino que los entretienen. No desde la parte sexual, sino más bien de que se sientan, brindan con ellos, sí, cantan. O alguna vez alguien de familia japonesa me decía, es que en Japón hay una palabra para pájaro amarillo y una palabra para pájaro azul, porque es un lenguaje, creo que ideográfico o algo así. Entonces imagínate todos los conceptos que tienen que haber alrededor de geisha, ¿no? La que entretiene bailando, la que entretiene cantando, la que entretiene con arte y comida. Entonces sí me imagino que tiene un grado fuerte de complejidad traducir algo así. Y bueno, es un libro interesante que se lee rápido de la mitad en adelante. Creo que vale la pena leerlo porque te da otra perspectiva de la literatura japonesa, al menos de lo que yo había leído hasta ahora, y creo que se mantiene como, a pesar de que es un libro que tiene 60 años, en cuanto al tema de denuncia social que tiene de los pobres no podemos acceder a un buen abogado, a un sistema de justicia que realmente defienda al inocente o al acusado. Es muy actual, ¿no? Eso es algo que sigue pasando aquí en Japón y en cualquier lugar. Por ejemplo, me recordó a los libros de nuestra amiga Annie, porque las ciudades tampoco las nombran. Aparte de Tokio, todas las ciudades también son con una inicial. Entonces, y me encantaría ver el original, porque, bueno, tampoco lo voy a saber, ¿verdad? No, olvídenlo, no quisiera verlo, pero me gustaría que alguien que hablara japonés me contara si en el manuscrito original las ciudades también solo vienen como con una inicial o si tienen el nombre completo. Eso sería padre como encontrar la edición en japonés. Pues, pero que alguien que lea japonés me lo diga, porque pues yo me voy a quedar en la misma. Okay. Pero, o sea, como no sé si es un tema de traducción o no sé si es... amigos japoneses les voy a decir. Ajá, les voy a preguntar para que... A ver, que nos digan, que nos saquen de dudas. Y pues es una historia literal sobre la injusticia, sobre el poder y sobre la venganza. O sea, como esos sentimientos del ser humano y cómo pueden llevarse por el medio todo lo demás. Y ya. No sé por qué me recordó un poco a Agatha Christie. No tienen... O sea, a lo mejor el planteamiento de los asesinatos sí, porque es muy simple. O sea, es literal... El muerto estaba junto a la chimenea y había un guante y la sangre corría hacia la izquierda y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor como el planteamiento del asesinato sí puede recordar un poco, tienes razón, o la descripción del asesinato a las novelas de Agatha Christie, pero la novela en general no tiene nada que ver con las de Agatha Christie. Una película que se llama, creo que El Virus. Ajá, no la vi. ¿No la has visto?
que es una novela que, o sea, que cuando empieza como que dices, y luego, y de repente se empieza a poner, y cuando termina dices, ¿qué pasó aquí? O sea, como así lo sentí el libro. Se llama El virus. Y otra cosa que quiero que le preguntes a tus amigos japoneses. Fíjate que... Esta tarea tengo. Anota. Fíjate que este libro describe todos los espacios en número de tatamis. O sea, entramos a una sala de 8 tatamis. El cuarto era de 3 tatamis. Entonces me metí a buscar si eso era una manera. Y sí, es todo un tema, señorita, de señorita Doris, que los que no me están viendo en cámara, que forma parte absoluta de la arquitectura japonesa. Entonces tiene medidas exactas lo que mide un tatami, y entonces tú puedes describir un espacio en función de la cantidad de tatamis que le caben. En Estados Unidos así es. Ajá. Una medida. No, bueno, pero es que esto no es un pie, esto es un tatami, o sea, es como una alfombra, o sea, una unidad de modulación. Ajá. Por ejemplo, aquí los arquitectos de la región modulan en blocks, ¿no? ¿Cuántos blocks va a tener un cuadro para que pueda tener una congruencia entre 2 paredes? Bueno, es un tema técnico, bueno, ¿verdad? este es con tatamis, que básicamente el tatami es un tapete, o sea, entonces, además, cuando me metí a investigar, hay una manera exacta de colocarlos, o sea, no es como que tú vas a poner los tatamis como tú quieras, ¿no? O sea, tienen cierta cuadrícula que pueden seguir, y eso les sirve de medición a los arquitectos para poder establecer, quiero una sala de 10 tatamis, ok. Pero Como un comedor para 12 personas, algo así. Ajá, pero como la novela es de 1960-61, me queda la duda si es algo que se siga usando, porque... La pregunta para mis amigos va a ser, ¿ustedes siguen usando la unidad de medida de tatami? Ajá, o sea, si sigue usando... Fíjate que mi libro, que es más contemporáneo, no habla de eso. Y Kioto tampoco. Tampoco. Y lo que sí aprendí en estos libros, tanto en el de Kioto como en el de Kitchen, es que ellos no tienen las camas como nosotros las tenemos. Ellos creo que duermen en futones. Entonces son como colchonetas, y cuando se despiertan recogen la colchoneta y ya. Todo queda Eso limpio. yo lo aprendí con Chihuahua. Era por el amiga. espacio. Claro, lo que le iba a decir, que no dormían en cama. Oigan, de hecho todo el libro estuve pensando, cosa la que pasa en Japón. Qué risa, sí. Gracias, Chihuahua, amiga. Aprende uno mucho. Bueno, cuéntanos, Pam, ¿qué leíste tú? Pues bueno, yo leí algo menos dramático. Yo leí El gato que amaba los libros. Es un libro que leímos en un círculo de lectura. Es un libro que se publicó en el 2002. Es un libro de fantasía, tipo fábula, que no traigo el número de páginas que tiene. Uy, me decepcionas, tú exigiéndome el número de páginas y no traes el tuyo. Hoy les juro que... Pero va a ser como 280, 300, algo así. porque sí tengo en la mente el grosor del libro. Ya hasta me dio pena porque no lo traigo. 256. 256. Es un libro corto. Bueno, este libro nos va a platicar la historia de un joven hikikomori. No sé si alguna sepa qué significa eso. No, por supuesto. Ok. Un joven hikikomori es una persona que por decisión propia se aleja de la sociedad y se aísla completamente. Lo que hablábamos al inicio de este podcast. No, un emo era alguien que siempre estaba triste, ¿no? Y sí tenía amigos, o que tenía a sus amigos emo. Exacto. Bueno, estos se aíslan completamente de la sociedad. Pero bueno, el joven, el protagonista de este libro, es un chico que no es muy sociable. Y bueno, no es muy sociable y vive con su abuelo, que es como su único pariente cercano, y su abuelo muere. Así como ustedes están diciendo, la muerte presente desde la página 1. Muere su abuelo tiene una librería en la ciudad donde están, una librería de libros usados, y esta se la hereda a Rintaro, se llama el joven protagonista. Bueno, le hereda la librería, pero a su vez Rintaro recibe la noticia de que pues como ya no está su abuelo y él es joven, aún no puede vivir solo, se va a ir a vivir con una tía lejos, entonces tiene que desocupar, no puede mantener la librería porque al final es un niño. Y bueno, ¿Cuántos años tiene? Como
15. No puede mantener como el negocio de los libros él solito. Entonces él empieza como a organizar o a aislarse. Primero se va a aislar, de por sí ya no le gusta ir a la escuela y decide ya no ir a la escuela y se empieza a organizar en la librería porque ya va a tener que desocuparla. Y cuando empieza a organizar los libros, mágicamente le aparece un gato atigrado llamado Tora que lo va a invitar o obligar a salvar unos libros. Aquí es donde empieza como la historia y se podría decir la emoción, porque la verdad no lo sentí como un libro como muy... es como un libro muy simple, no trae como tanta emoción ni nada, o sea, como que llega el gato y dices, bueno, ya va a empezar lo bueno, vámonos. Entonces... y nunca. Y nunca llega. Bueno, si quieren emoción, este no es el libro, pero bueno. Llega la gata Tora y le dice que le ayude a salvar unos libros. Y eso tiene que ser por medio de unos laberintos, que son como otra dimensión. Se lo llevan y tiene que pasar algunas pruebas ahí en los laberintos. Yo de verdad dije, ya va a entrar al laberinto, ya viene la emoción. No sentí como esa emoción. Yo creo que es muy japonés el libro. Es un libro que es muy cuento, ¿no? Por lo que muy cuento. Se parece como al Principito. No sé si ustedes han leído El Principito y si les gusta. A mí personalmente no me encanta. Sí, a mí tampoco, y sé que con esto nos vamos a ganar un montón de gente que... A mí sí me gusta, No nos dejen de escuchar, a mí sí me gusta. Bueno, se parece, porque ven que El Principito va como a planetas, así va a laberintos. Pero bueno, los laberintos, aquí viene donde pues el gato que amaba los libros, son laberintos donde tiene que... No, bueno, está. En los laberintos tiene que salvar libros y pero son laberintos donde te vas a encontrar como estas como reflexiones que nos va a dar el autor, que es, por ejemplo, en el laberinto se va a encontrar una persona que lee mucho solo por estatus. Entonces nos va a platicar, va a ser como... Una reflexión. Todos son reflexiones. En uno, una persona que lee mucho, en otro, una editorial que edita cualquier cosa con tal de vender, en otro laberinto, alguien que hace síntesis de los libros, en otro, alguien que solo colecciona libros. Lo que yo rescato del libro es esto que, pues, como lector, y si te gustan los libros, te pone a reflexionar y dices, sí es cierto. En cada uno de estos laberintos te da información, pues te da frases y dices, bueno, sí es cierto. La verdad es que es un buen libro. Yo creo que le puse como 4 estrellas. Yo no soy tan ruda, la verdad, en las calificaciones de los libros. Es un libro sencillo, simple. Creo que sirve para salir como de un bloqueo lector. Bonito. Que se agradece también, ¿no? Un Sí. libro bonito, que no esté cargado de drama. Sí, ¿no? sí. Y que te permita hacer como un... y Sí, regresar, descansar. ¿no? Sí. Sí, descansar. Creo que este libro cumple esa función. Es un libro que ha ganado muchos premios, que no traigo tampoco el dato, discúlpenme, pero ha ganado premios. Hoy estamos mal con esto de los premios. Hay que ponerlo en el post. Ajá, así es, deberíamos de ponerlo. También es un libro que me llamó mucho la atención porque en Estados Unidos salió con una edición. Bueno, como siempre, las ediciones en Estados Unidos salen hermosos. Muy coloridas, ¿no? Sí, no, salió precioso el libro y llegó aquí con algo nada. Pero es que no lo paga la gente. Lo paga la editorial. O sea, lo que me refiero es que para que salgan esas ediciones aquí en México son ediciones muy caras, entonces la gente no las compra, entonces prefieren sacar una edición de bolsillo de pasta blanda, a lo mejor hasta con hoja reciclada, o sea, Así es que te quedas ciega porque tiene la letrita diminuta. o que se corre la tinta, pero son No me libros. tocaron que se corre la tinta, pero Pero sí una todavía vez no compré llego a el de esa. bolsillo, el barato, y yo... Pues bueno, yo creo que les digo, repito, lo sentí simple. Creo que pudo haber profundizado más. Por ejemplo, sale una mujer protagonista, pero súper por encimita. O sea, al mismo... Sin pena ni gloria. Sí, no, sin pena ni gloria. Al mismo protagonista, de repente dices, platícame más, dime un poquito más, ¿no? O sea... realmente como que el protagonista es la lectura o los libros.
Las reflexiones acerca del de- mundo del libro, de los porque libros. te hablan de la editorial, te habla del Sí. que solo colecciona libros, Ajá. pero a lo mejor no los lee, o el que lee El- libros por estatus. Ajá. El que los hace resumen, o sea, te habla de todos estos. Pero bueno, les digo, de verdad que sí es un libro bonito para salir de un bloqueo lector. Y a lo mejor no es como más juvenil, ¿no crees tú que a lo mejor para Creo un que se público- podría poner hasta infantil, ¿eh? Ajá, Porque un como el público gato más- habla y... Ajá, como un público a lo mejor más con menos expectativas, ¿no? Sí, puede ser, sí puede ser. Aunque, por ejemplo, El Principito no creo que sea ni infantil, No. ni nada. Eso trae tanta profundidad que... Y yo tengo mis dudas, pero no me voy a meter ahí. No estamos listos para esa conversación. Algún día platicaremos. Digo, yo del no me ofendo, Principito pero y lo de- leo, o sea, lo leí porque es como cultura universal y la verdad yo sí lo disfruté. Lo leí como de adolescente y hace poco lo volví a leer con mi hija de 7 años y lo viví, lo sentí, me pareció muy bello y disfruté mucho leerlo. con Es ella. un libro bello, pero Ay, a mí se me hacen las Ya. reflexiones muy como de adultos porque como que... Sí, luego, o sea, como que esto... pues no lo es entiende mucha un niño. soledad. O sea, y volvemos por a ejemplo, lo el planeta mismo. de los borrachos. Podría O sea, ser un niño, japonés. ¿cómo haces que entienda eso que el planeta del borracho? Pues hay muchos niños que ven familiares borrachos. Pues sí, pero... Es una realidad. Qué gente. Bueno, y traigo mi frase, espérenme, del libro, porque de hecho esta frase quedó en mis favoritas del año, porque de verdad sí me gustó. Creo que el poder de los libros radica en que nos enseñan a ponernos en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Es una fuerza que infunde coraje y sustento a muchas personas. El poder de los libros es que nos hacen sentir empatía. Ay, amamos. De verdad, a mí me encantó esta frase de este libro y bueno, pues si tienen oportunidad, léanlo. Ah, Si no, pues no lo... Pues no. Pero yo creo que a lo mejor sí sería, como dices tú, un libro a lo mejor para compartirlo si tienes un hijo o una hija, más o menos Si 12. estás leyendo cosas muy rudas como para descansar. Ajá, como dice Pam, como para bloqueo lector. Sí, creo que la verdad sí te habla de mucho amor por los libros. Así sientes como... Amor. Sí sientes amor por los libros. Sientes bonito. Pero ya. Es todo. Stop a las llamadas. Y pues eso es todo. No sé, creo que les faltó decir algunas frases. Yo tengo una frase que quería compartirles solo para explicarles un poco las descripciones que vienen en este libro. O sea, como que son tan concisas que, a diferencia de Kioto, que es, ya sabes, es la flor del Está el cerezo que caía y iba como el viento por el norte. No, o sea, aquí es: Tokio era de color gris plomizo, como un esbozo. ¡Pum! Te quedó claro cómo era Tokio, ¿no? O sea, ¿que ¿necesitaron más de eso? No. O sea, y bueno, la otra frase es: los pobres estamos indefensos ante la justicia, que es como lo que resume el espíritu del libro. O sea, es como... Está buena esa frase. Yo les traigo una que creo que resume el espíritu del relato de Moonlight, acerca del duelo y la pérdida. El tiempo se detiene para la eternidad en el lugar donde ha muerto aquel a quien se ama. Ay, ese de verdad se me antojó. A mí no. ¿No se te antojó? el relato sí, pero... El relato. quiero sufrir. Digo, el relato. Mira, yo por ejemplo... Aclaremos el punto. Hablando de Murakami, que les conté mi aventura con este señor. Yo intenté que me lo Murakami leí. y no pude. Me lo leí con una super emoción, lo pedí de Navidad, mi esposo me regaló los libros, o sea, de verdad, y me lo leí como súper esperanzada y Claro. güey, lo acabé porque de verdad yo necesitaba saber si iba a pasar algo, ¿no? O sea, mi toque La no prueba me de fe permitía. dijiste, ajá. Y Puede la ser que la verdad- prueba de fe sea de 2 libros, no importa. O sea, y sí pasa. Pero pasaban tantas cosas al mismo tiempo. O sea, es una distopía, un mundo paralelo y como una cosa muy rara que ustedes saben que yo amo, pero aquí no me convenció y fue así de... Pero, güey, o sea, a ver... Ya sé por qué no te han dado el Nobel, ¿no? O sea, sí. ¡Qué mala eres! Pero, o sea, fue muy complicado para mí de leer y lo acabé y casi creo que lloré, pero como de la frustración. Ya ¡Qué sabes. tristeza, Ajá, güey! o sea, otra. además- Stephen King. Ajá, sí, por favor. I love you, Stephen. Y pero, o sea,
sí no es un libro que voy a olvidar nunca. O sea, sí me marcó en ciertas cosas porque, o sea, hay cosas que no se te olvidan, ¿no? Entre las cosas que no se me olvidan y que me chocaron del libro es que, te lo juro que son como, no vengo con el dato, pero sí son 1500 páginas fácil entre los 3 libros. Fácil o yo más. no es que más, Adrián, porque creo que son como 800 por libro. Pues, son como sí, o sea, sí, ocho por tres. sí, o sea, sí le dedicas tiempo, horas y amor a, ¿no? Es bueno para revisar contratos. Ya sabemos que lees No hasta manches, el final. o y sea, letra me lo chiquita, leí ¿no? completo y al final fue así como, pero o te digo, por ejemplo, una cosa que me chocó de todo el libro es que el autor tiene como una, señor Murakami, usted disculpe, ¿no? Pero tiene como una Sí, me está obsesión escuchando, con disculpe. los pechos de los protagonistas femeninos. Todas las descripciones, todas, durante los 3 libros de una de las protagonistas, cada vez que la protagonista salía a relucir en la acción del libro, Escena. sus pechos turgentes, no sé qué. Sus pechos levantados apuntaban hacia mí. Sus pechos, sus pechos, perdón. O sea, era como que llegó un momento que yo decía, sí, ya me quedó claro que fulanita, ni me acuerdo el nombre de la mujer, tiene los pechos turgentes. O sea, me quedó súper claro. Además me acordaba de ti, Doris, con la palabra y me reía cada vez que lo leía porque yo decía, Turgente, aquí la venía, palabra favorita de Isabel Allende. aparecía la mujer en la escena y ya venía, ahí vienen los pechos turgentes porque vienen y venían. Si no lo usaba la palabra, usaba el suéter le quedaba de una manera que sus pechos jóvenes apuntaban al techo. Y yo así de, o sea, me parece súper, no tengo un pedo, pero ya me quedó claro. No me lo tienes que decir cada vez que el personaje aparezca. Es como que me dijera que su pelo negro azabache, o sea, stop, ¿no? Pero bueno, a lo mejor soy yo Que le pusiste mucha que, atención, ajá, ¿no? que lo vi de más, ¿no? A lo mejor habrá gente que le fascine esa Como parte, en el ¿no? libro que leímos de Evelyn, Los 7 maridos de Evelyn, ¿eso no te molestó? Porque lo menciona demasiado. Lo menciona demasiado, pero no es parte de la descripción del personaje cada vez que sale. O sea, el personaje ok. puede decir, me voy a poner un escote porque sé que mis pechos llaman la atención. O ya. me puse un vestido tal porque... Pero tiene algo que ver con lo que está sucediendo. Ya te entendí. ¿No? O sea, sí. no es random de que cada vez que entra Pamela tiene una playera blanca. Y la siguiente escena, Pamela otra vez está con la playera blanca. Y no importa qué va a hacer Pamela, es solo... A mí eso me pareció excesivamente repetitivo. Ok. Tan. O sea, no voy a Se decir lo que voy a está bien. preguntar tengo 2 amigas que son fans de Fanses. Murakami. Fanses de Murakami, sí. Pues dile. Entonces les voy a hacer esta observación, les voy a preguntar y ver qué me dicen. Porque a mí ellas me dijeron, tienes que leerlo. Intenté y Pues ya sabes que no hay nada escrito en gustos y lo bueno es que Así podemos es. tener estas pláticas. Bueno, Pamela, por favor, tu especialidad, recuérdanos nuestras redes sociales. bueno, nos pueden encontrar en regreso. Nos pueden encontrar en Instagram como leyendo y en Facebook como leyendo MX. Y pues les agradecemos compartir este podcast con sus amigos, con quien disfrute de las Con lecturas, todos, ¿no? con todos, no importa, con quien disfrute y con quien no, a lo mejor qué tal que empieza a disfrutar. Exacto. por Bueno, y no nosotros. se vayan porque ahora les vamos a contar que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Muy bien, yo estoy leyendo un libro que acaba de salir el 1 de febrero. Que no saben de quién es. Ya. Así como yo soy de Stephen King, además. Salió en Kindle, todavía no sale en físico, sale el 15 de febrero en físico, pero bueno, ya lo estoy leyendo y es Extrañas de Guillermo Arriaga. Acabo de empezar. Llevo 2%. Ajá, ¿promete o no promete? Sí, promete mucho. Es del estilo así pasional. Creo que no, y eso es como diferente, la descripción del libro dice que es diferente, pero digo, en lo que llevo, voy bien en lo que llevo ahorita. Ya les platicaré más adelante. Sí, y pueden ver en nuestro feed de Instagram este mes el día exacto que se va a hacer la publicación de físico aquí en México. Ahí va a salir la información en nuestra cuenta de Instagram. Penguin, chécalo.
Bueno, yo les cuento que por fin terminé una partida de ajedrez de Stefan Zweig, o como se pronuncia en alemán. Yo había empezado a leerlo como en noviembre, de hecho ya lo había comentado en algún capítulo que era lo que estaba leyendo, pero bueno, ya saben, se atravesó diciembre, enero, leí otras cosas y lo dejé como a medio camino y lo acabé esta semana y voy a decir que me encantó. O sea, es un libro corto y se lee, volvemos, parece japonés, se lee la primera parte muy lenta y muy fastidiosa. Y luego, bueno, no fastidiosa, o sea, como lenta y repetitiva. Y luego llegamos al clímax y pasan un montón de cosas, pero sobre todo hay una descripción bastante importante de una tortura poco habitual. No, porque... No, es que no es una tortura de te jalo las uñas. O sea, se los voy a contar porque viene en la sinopsis. O sea, el libro es sobre un campeón de ajedrez que tiene ciertas características y una persona que lo reta mientras van en un barco a Buenos Aires. Esta persona que lo reta es un austriaco, me parece. Todo esto está ambientado durante el nazismo. Él en el barco le cuenta a otro de los pasajeros, que es el narrador, que es el que te está contando todo lo que está pasando, su tortura y cómo se volvió bueno en ajedrez por eso. Y es impresionante. Y eso, o sea, el libro tiene, acabo de ver, 74 páginas. O sea, 74. Muy cortito. O sea, creo que Casi me da ganas de leer. No, sí que en algunas ediciones creo que llega a un poco más de páginas, pero es impresionante la narración. Yo me quedé sorprendida, la verdad. Fíjate que yo leí Mendel, el de los libros, del mismo autor, y es un cuento, la verdad, sí me pareció un poco fastidioso, pero interesante. Y también tiene este tema recurrente de la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra, ¿no? Porque creo que en Europa así se le conoce. Fue muy corto el tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y tiene cosas interesantes, pero no me atrapó y no me dieron ganas de leer más. Pero esta descripción me parece muy interesante. No, yo sí le digo a la gente leal, porque de verdad, volvemos a lo mismo de la prueba de fe, tienes que pasar 40 páginas, eso que tampoco es tanto, para llegar a la parte de la narración de este señor que vale la pena todo el libro. O sea, he leído 400 páginas de ajá. 2500. Impresionante, si pueden, sí lean. Muy bien, gracias. Bueno, yo les cuento que estoy leyendo Perras de Reserva. Ay, perdón, de Dalia de la Cerda, y fue toda una sorpresa porque generalmente son temas que no me agradan mucho. Una chava que abortan, narcos. Yo huyo de la narcoliteratura, pero la manera que tiene esta chava de contar todo es con personajes femeninos. Entonces todo te lo cuenta en primera persona. Son varios cuentos, como una compilación de cuentos, y cada cuento es acerca de una protagonista femenina. Entonces todo es desde su perspectiva. Ahora que ya estoy a punto de terminar estos últimos, ya no me han gustado tanto. Sí tienen mucha violencia. O sea, por ejemplo, uno de los cuentos es de una chava que trabaja en una maquiladora en Juárez y la matan. Entonces, imagínate el grado de violencia. O sea, demasiado, ¿no? Pero los primeros me gustaron porque creo que he llegado a la conclusión de que para mí un buen libro es aquel que no tiene juicios, que no te presenta a héroes y villanos, sino que te presenta a seres humanos con claroscuros. Y estas chavas no son víctimas, o no están de alguna manera son víctimas de sus circunstancias desfavorables. No se reconocen a ellas como víctimas. Así es, o sea, son mujeres dueñas hasta cierto punto de sus circunstancias y de su situación, no de sus circunstancias. Los primeros relatos. Ya después sí, ya empieza más a irse a una onda temporada de huracanes. Contra ese libro mido todos mis libros densos, ¿no? Pero creo que está muy bien escrito, y esta chava la he oído en varias entrevistas, y aunque no simpatizo con las cosas, muy joven, creo que no concuerdo con muchas cosas
por las cuales ella es activista, pero me parece una chava súper inteligente, brillante y que tiene muy claro lo que dice y por qué lo dice. Muy bien. Lo pondré en mi lista. Sí me dan ganas de leer. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y nos oímos en el próximo episodio. Ahí chequen en nuestros perfiles las novedades que tenemos para ustedes. Gracias, bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo Leyendo, Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.